Y yo le digo a mi sobrino, ¿por qué te vas a ir? No te vayas, porque cualquier cosa puede suceder. No, tía, si nosotros no nos vamos a pelear. Simplemente estoy llevando mi lanza. Con esa lanza, ¿qué voy a hacer yo? Ese lanza no mata, dice. Si está cerca ahí, sí puedo picar, pero ¿qué? Pues ni siquiera 10 metros se puede botar. No, no se puede matar, me dijo él. Nosotros vamos a luchar, a hacer paro nomás, paro pacífico para defender nuestra tierra, nuestra agua, nuestro aire, porque nos han vendido. Yo le decía, de repente nos están engañando, hijo, le decía, no te vayas. No, tía, me dice, si yo regreso a mi comunidad, me van a decir porque soy cobarde, he regresado, tengo que irme. Veíamos que se ha ido. Daba pena, pues. De todos daba pena, porque con una lancita que se iban, otros apenas lanza que hicieron, feicimito, otros más bonitos, otros así, todos con su lanza. Sí, vamos a luchar, decían. ¿Qué van a luchar con ese metralleta que va a hacer así? ¡Pum, pum, 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 pum! Que a ustedes en un 5 ya les mataron a toditos. Ya. ¿Y ustedes con qué van a hacer con la lanza? Decían que no van a pelear. Ya, pues. Derogaron dos decretos legislativos, la 1015 y la 1073. El presidente del Congreso de la República se comprometió a conformar la comisión multipartidaria para evaluar los otros decretos legislativos, 9 decretos legislativos que nosotros considerábamos las más perjudiciales, digamos. Nos decían de que vamos a derogar estos decretos legislativos. Muy bien, pero ¿quién va a derogar? Eso le hace el legislativo. Nos mandaban al legislativo, nos íbamos con el legislativo y nos decían, no, nosotros ya no podemos hacer nada porque eso ya viene desde el ejecutivo. O sea, era una peloteada, digamos. Estos señores insinuaban un diálogo con el Poder Ejecutivo y el Congreso, cuando en la práctica iban movilizando, iban haciendo que todas sus bases bajaran a la curva del diablo para bloquear las carreteras. Había un poco la política de oídos sordos de un lado y otro lado, ¿no es cierto? Yo tengo la impresión de que el Estado peruano, incluyendo el propio Congreso de la República, escuchó muy poco, porque finalmente quien tendría que haber resuelto estos problemas de las leyes debió ser el Congreso de la República. Tanto por parte de la PCM que presidía Yehude Simmons y de acá del Congreso, hubo de repente mucha elasticidad en ampliar un diálogo. Cuando se llegaba a un acuerdo, ellos retrocedían y decían que iban a consultarlo y luego venían y decían las bases no están de acuerdo con lo que hemos acordado. Y siempre desandaban lo poco que se avanzaba. Contra la opinión de mucha gente, se tuvo una mesa de diálogo de larguísimas semanas, donde tejíamos y estejíamos. Para que las bases Aguajún aprobaran nuestra propuesta de grabar en sus comunidades, pasaron 3 meses, 90 días de idas y vueltas, de espera y paciencia. El diálogo entre el gobierno y los nativos por un asunto nacional duró 50 días.
que sucede, yo lo he conversado inclusive con los mismos dirigentes o las personas de las comunidades nativas. ¿Por qué nosotros? Ellos me comentaron de que tenían que ser Petroperú porque era la organización, institución u entidad más importante en esa zona. Ellos afirmaban que si tomaban, por ejemplo, la municipalidad, el alcalde, pues al gobierno no le interesaba, no iba a pasar nada. La historia es así. A 3 horas del bloqueo, en medio de la selva virgen, 2.000 nativos rodearon las instalaciones de la estación 6 de Petroperú. ¡Y un paso atrás! ¡La lucha continúa! 35 policías y 13 civiles permanecían dentro de la base. Una reja de púas los separaban de los protestantes que acampaban fuera. El acta que firmaron constaba de 2 puntos. Primero, los policías no podían salir de la base y a cambio los indígenas no podían entrar en ella. Segundo, los policías abandonaban sus armas en un depósito neutral y a cambio los nativos no realizaban ninguna acción hostil contra ellos. En cualquier otro país, esta sería una situación de emergencia nacional. Aquí estuvieron así más de 50 días. Este es el domingo 7 de junio del 2009. Me degollaron con lanzas, machetes a policías. Aquí está la foto también de mi esposo. El archivo periodístico más grande sobre el Baguazo no se encuentra en las hemerotecas de los diarios ni en la Biblioteca Nacional. Lo tiene Flor de María en su casa, desde los titulares iniciales hasta los últimos apuntes, cuando Bagua ya era noticia pasada. Su esposo fue el comandante Montenegro, jefe de los policías secuestrados en la estación 6. Quería conocer a fondo lo que mi esposo había vivido, lo que ellos habían vivido durante esa semana y sobre todo el mismo día, ¿no? El 5 de junio. Mi esposo dice, no, yo me hubiera regresado, Flor, en cuanto salga el 4 de junio, lo del Congreso, que aprueben la ley, ¿no? Que están debatiendo, yo al día siguiente ya estoy en la casa ya. Así que tú atenta a las noticias nomás, me dijo, y el 4 aprueban la ley y yo me estoy regresando a la casa. Así que no te preocupes, me dijo. Les pido orden, por favor, les pido orden. La sesión fue convocada a las 9:30, todos lo sabían. Debido a la tardanza de los nacionalistas y a la viveza de los apristas, el tema pasó a cuestión previa. La ley debió ser sometida a votación en el Pleno, como los machos, para ver qué pasaba. En su lugar, se recurrió a una argucia del protocolo legislativo que ha desencadenado toda esta tragedia. La ley que era tan importante, tan esperada para todos, no se debatió ese día, ¿no? Nadie puede argumentar que porque no se reúne o se reúne el Congreso, usted va a tomar las carreteras o va a cometer actos de violencia. Con ese criterio, el Congreso estaría siempre presionado por los violentistas para que la agenda del Congreso no sea la agenda que quiere el país, sino la que quieren los violentos, ¿no? En realidad, lo del 4 de junio parecía una puesta en escena. Horas antes, la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, ya había recibido una orden directa de Palacio de Gobierno. Ya era hora del desalojo final. Es por la toma de la estación de bombeo número 6 de Petroperú que se produce el desenlace y un poco la desesperación del gobierno, porque son las empresas petroleras las que, después de haber almacenado durante esos 40 días, 42 días, el petróleo que producían, habían colmado su capacidad de almacenamiento y entonces tenían que cerrar los pozos. Ahí es que, según todos los indicios, aunque no hay actas del Consejo de Ministros, el presidente García dice una frase como, ya pues ministra, ya es hora. La policía recibió por decreto supremo correspondiente al mes de mayo, 9 de mayo, la orden de restablecer, ¿no?, la tranquilidad y la viabilidad. Desde mayo la policía vino planificando su plan estratégico, sus planes operativos, de acuerdo a sus protocolos, de acuerdo a sus manuales de derechos humanos y de acuerdo a su ley orgánica. Aunque la exministra diga que se trata de un operativo planeado desde mayo, llega a nuestras manos un documento que la desmiente. Es el informe de inspectoría, la investigación interna de la propia policía.
Aquí se señala que recién el 3 de junio, 2 días antes del baguazo, se nombró al general Luis Muguruza como el jefe policial de un desalojo que se debería realizar en menos de 24 horas. Los testimonios que hablan de una improvisación mayúscula son numerosos. Lo que hace Muguruza es, en primer lugar, desautorizar a Uribe, que es el jefe policial que ha venido trabajando durante estos meses y trabajando con paciencia, obteniendo muy pocos días antes del 5 de junio, me parece que en el último fin de semana de mayo, que se abra la carretera por unos días. Al llegar Muguruza en víspera de la intervención, queda absolutamente desprovisto de mando Uribe, y Muguruza en 24 horas, con un sobrevuelo de helicóptero, diseña un plan de operaciones que realmente es de vergüenza, ¿no? Conociendo la inminente intervención policial, muchos nativos toman una decisión hasta hoy desconocida para los peruanos: abandonar el bloqueo a primera hora de la mañana del 5 de junio. En la noticia llegó que mañana ya vamos a llegar porque no hay acuerdo, nada. Estamos cada día, creo, la gente iba enfermando, empeorando ya, pues. La comunidad aquí entero, el pueblo, Juan Velasco, Nieva, todo preparaban Masato para su llegada. Y total, no ha sido así, pues. Era un día, 4 de junio, que ya la mayoría ya querían regresar, porque ya estaban cansados y ya no nos quedaba la energía tampoco. Habíamos coordinado entre todos para regresar el 5 de junio después de desayuno. Eso ya estaba organizado. Un grupo salimos a conversar con el comandante. Ya ellos también nos aceptaron que ya no pasa nada. Todos los testimonios, inclusive el propio general Uribe, dan cuenta de que había una disposición para retirarse. Yo tengo toda la impresión de que se decide el operativo para impedir que se retiren pacíficamente, es decir, para hacer un escarmiento. Es decir, oigan ustedes, no pueden interrumpir una carretera 40 días sin llevarse un reglazo en la mano. Maestros antiguos, no es casualidad que la ministra fuera